porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de un extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser agradecidos con Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que busquemos la salud de la lepra del pecado. Los leprosos fueron en busca de ayuda. La lepra, representando el pecado, hizo que aquellas personas se acercaran al Santo, a Jesucristo. Y Jesucristo les dio la sanación a través de ir a presentarse a los sacerdotes. Pero cuando quedamos curados, no somos capaces de agradecerle a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que siembre en nosotros esa semilla de agradecimiento, esa semilla de dar gracias a Dios, que Jesús elogió, que Jesús alabó. Eran varios y solo un samaritano se acercó a dar gracias. ¿Cuántas personas dejan de dar gracias a Dios por la vida? Dejan de dar gracias a Dios por cada momento. Pidámosle en ese día al Espíritu Santo que infunda en nosotros el deseo de agradecerle a Dios, diciendo todos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, hoy es miércoles 11 del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad. Démosle gracias a Dios porque en este día estamos vivos,
porque en este día Dios nos regala una oportunidad para existir. Bendito y alabado sea el Señor, que nos da la vida, que nos da el compartir, la familia, el existir, el aire, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Le agradecemos a Dios en este día. Hoy la palabra de Dios nos muestra a 10 leprosos, 10 personas con lepra, 10 personas contagiadas de una enfermedad que no era curada. No había cura para la lepra. Y estas 10 personas a las que se le podría la piel, a la que le olía mal, le supuraba la piel, fueron a acercarse a Jesús. Y miren, dice la palabra de Dios, empezaron a gritar: Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué dice la palabra de Dios que gritaban? Porque el leproso tenía que andar con una campanita. Porque el leproso no se podía acercar al pueblo donde estaban los sanos. Estaba prohibido. La gente le huía. La gente se apartaba de él. Oigan, escuchen. Y Jesús le respondió, me imagino que también gritando de lejos, porque no podían acercarse: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ustedes están mugrosos de lepra, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ustedes están llenos de pecado, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ustedes no están purificados, están impuros, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es el mismo grito que Jesús nos hace a nosotros en esta ocasión. Son las mismas palabras que el Señor nos dirige a nosotros en este día. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué tengo que ir donde el sacerdote? ¿Por qué tengo que ir a presentarme donde el sacerdote? Porque ustedes y yo estamos contaminados de algo que se llama lepra, de algo que se llama pecado. Y Jesús hoy nos grita, nos habla, nos invita, nos llama, nos envía a presentarse a los sacerdotes. Miren cómo lo dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Dios miente y su palabra no está en nosotros. Si en aquel tiempo la lepra representaba el pecado, si en aquel tiempo un leproso era considerado un pecador, si en aquel tiempo la enfermedad de la lepra le caía a una persona por andar pecando, y esa persona buscaron a Jesús, en este tiempo hay muchos leprosos contaminados de pecado que no quieren limpiarse, que no se quieren acercar a Jesús. Y cuando una persona se acerca a Jesús y le dice: mire, he pecado, he cometido maldad, estoy sucio, estoy leproso, estoy contaminado, ¿qué debo hacer? Jesús sigue gritando: vaya a presentarse a los sacerdotes, vaya a confesarse, vaya a confesarse. Por eso nadie puede decir, según San Juan, que no tiene pecado. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 que hemos leído, dice: el que diga no tengo pecado es un falso, un mentiroso. Y si algún protestante dice es que yo soy santo, es que yo soy purificado y no tengo pecado, dice la palabra de Dios: mentiroso, falso, hipócrita, fariseo, raza de víboras. ¿Por qué mientes?
¿Por qué Jesús le dijo vayan y se presentan a los sacerdotes? Porque estaban contaminados de la lepra. Y la lepra representa el pecado en el pueblo de Israel. Ahora, fíjense, me llama la atención que de los leprosos, cuando iban a los sacerdotes, solamente uno se acercó para darle gracias a Cristo y el resto no. Cuando necesitaron de Jesús fueron los 10. Cuando obtuvieron la sanación fue uno solo. Se lo explico en español. Cuando ustedes y yo necesitamos de Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y hacemos promesas falsas. Y decimos cosas falsas. Si usted me ayuda, Señor, voy a cambiar en esto y en aquello, porque tengo esta dificultad. Me metí en problemas por vivir el pecado. Si usted me ayuda, voy a salir y voy a darle gracias. Hacemos las promesas que nunca cumplimos. Y una vez que salimos, y una vez que nos quedamos limpios de ese pecado que el Señor nos ayuda, no somos capaces de volver a darle gracias. No somos agradecidos con el Señor. Entonces, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar estas dos cositas. En primer lugar, debemos acercarnos a los sacerdotes para que nos limpien el mugre de la lepra. Y en segundo lugar, debemos ser agradecidos con Dios. Vamos a verlo ahora en la palabra de Dios. Vamos a ver esto en las Sagradas Escrituras, porque resulta que los protestantes dicen, no hay que confesarse con un hombre pecador. No vayan a confesarse con los curas. Un hombre no tiene pecado para perdonarlos. No tiene autoridad para perdonar pecado. Además, los curas son más pecadores que nosotros. Eso lo dicen los protestantes. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y después de haber visto qué dice la palabra de Dios, usted podrá decir, pues le hago caso a la palabra de Dios o le hago caso a los falsos pastores que andan metiéndonos piojos. Para sacarnos esos piojos que los protestantes quieren meternos en la cabeza, vámonos a Levíticos capítulo 5, versículo 5. Repito, anótelo, escríbalo, Levítico 5:5, oído al tambor, paren la oreja. Si alguien se hace culpable, es decir, si alguien comete un pecado, el leproso se hacía culpable, el ladrón se hacía culpable, los pecadores se hacían culpables porque habían cometido pecados. Si alguien se hace culpable, oído al tambor, por alguno de estos motivos, y atrás están los motivos, los pecados, deberá confesar aquello en que ha pecado. Deberá confesarlo, deberá decirlo. Y la palabra de Dios nos dice, confiese sus pecados directamente con Dios. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia enseña que las personas desde el Antiguo Testamento debían ir a confesarse. ¿Con quién? Oigan, además presentará al Señor por el pecado cometido una hembra del ganado menor, cabra o cordera como sacrificio por el pecado, oído al tambor. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. ¿A dónde tenía que ir la persona? Al sacerdote. Por eso cuando los leprosos le dijeron, ayúdanos, hijo de David, ten compasión de nosotros, vayan donde el sacerdote, porque la ley decía que había que ir a presentarse al sacerdote. En el Antiguo Testamento enviaba al sacerdote. Los hermanos evangélicos mandan a la pata de un palo. Eso no lo enseña la Biblia, eso lo enseñan los falsos pastores. Levítico 16:32. Vamos a buscarlo, por favor. Levítico 16:32.
porque ese día se practicará el rito de la expiación en favor de ustedes. Oigan, ¿qué era la expiación? Era la purificación, era el momento en que al pueblo se le perdonaban los pecados. Según los evangélicos, para que haya perdón de los pecados, usted tiene que ir a la pata de un palo y decir: Señor, Señor, perdóname, amén, aleluya. Pero no según la Biblia. Miren lo que hacemos los cristianos según la Biblia. Oigan, a fin de purificarlo de sus pecados, así quedarán, oigan, así quedarán puros delante del Señor. De esta manera, ese será para ustedes el día de reposo absoluto en el que deberán ayunar. Se trata de un decreto válido para siempre. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Quién es el que hace la expiación? Vamos a ver si era con Dios directamente. El sacerdote que haya sido consagrado por la unción e investido para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre, realizará el rito de la expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Levítico 16:32 enseña que la expiación quedaba de parte del sacerdote. No dice la Biblia que era directamente con Dios. ¿Por qué engañan los protestantes? Y entonces, ¿cuántas personas han dejado de ir a la confesión por culpa de las mentiras de los falsos pastores? Oiga, y la gente se ríe, y la gente les aplaude, y la gente los escucha. Vagabundos, sinvergüenzas, mentirosos, falsos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué enseñan falsedades si la Biblia dice que debe ir al sacerdote para ser expiado del pecado? Oigan, Hebreo capítulo 5 versículo 1. Le estoy dando cita con capítulo y versículo para que usted la busque, la lea y se dé cuenta del engaño en el que está cuando no se confiesa, del engaño en el que está cuando no le hace caso a la palabra de Dios y sigue a los protestantes. Hebreos capítulo 5 versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. Oído al tambor, paren la oreja. A fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Repito, el encargado de ofrecer dones y sacrificios por los pecados es el sacerdote, no un palo, no la cama, no una silla, no es directamente con Dios. Los protestantes están enseñando mal, están enseñando mentiras. Y hoy la palabra de Dios, cuando Jesús le dice a aquellas personas, 10 hombres leprosos, vayan donde el sacerdote, era porque el sacerdote es el encargado de perdonar los pecados. Les estoy mostrando citas del Antiguo Testamento hebreo, del Nuevo Testamento. Ahora miren el momento en el que Jesús le da el poder a los hombres para perdonar los pecados. Le da el poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, para que usted se dé cuenta que sí, Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes perdonen los pecados. Y no solamente eso, a quien se lo perdone le queda perdonado. Se lo dijo a los apóstoles, no le dijo, eso es directamente con Dios, solo Dios perdona. No, Señor, le dio autoridad a sus apóstoles. Oído al tambor. Juan 20, 23. Desde el 22 para que vea. Al decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados,
les quedan perdonados. Repito, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Cómo la ve? Jesús le dio autoridad. Jesús le dio poder. Jesús le dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, guste a los protestantes o no les guste. Y fíjense, la misma gente se dio cuenta cuando Jesús perdonó los pecados de un paralítico. La gente lo notó y dice la palabra de Dios, temió y glorificó a Dios por darle tal poder a los hombres. Oigan, vamos a leer San Mateo capítulo 9 versículo 4 para que ustedes se den cuenta que sí, en la tierra hay poder para perdonar los pecados y que los protestantes están como los fariseos, que los protestantes están calumniando, que los protestantes son como los fariseos, están viendo de qué manera acusar, señalar, que están como los escribas, como los fariseos, señalando y apuntando a la Iglesia Católica porque hay confesión y perdón de los pecados. Mateo 9:4. Jesús, leyendo su pensamiento, les dijo, ¿por qué piensa mal? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. Oído al tambor. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Repito, versículo 6. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Los protestantes dicen que un hombre no tiene poder de perdonar pecados. La Biblia dice que sí. Los protestantes andan diciendo que un cura es más pecador que otros, que un cura comete más pecado y no se puede confesar. Eso lo dice Hebreos, porque comete pecado puede entender a los débiles. Pero no se escude, fariseo hipócrita, para decir no me voy a confesar. No hay que confesarse. Repito, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Oído al tambor, versículo 8, Mateo 9:8. Al ver esto, la gente quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haberle dado tal poder a los hombres. Por haberle dado tal poder a los hombres. ¿A qué poder se refiere? Al que Jesús le dio de perdonar los pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, la gente glorificó a Dios porque le había dado tal poder a los hombres. Los hermanos protestantes se confunden y dicen, no hay que confesarse. Eso se lo enseñaron los falsos pastores. Eso no lo enseña la Biblia. Que aprendamos en este evangelio que ustedes y yo debemos confesarnos. Para confesarnos debemos ir ante el sacerdote y debemos decir nuestros pecados. Debemos hacer la primera comunión. Y el sacerdote, Levítico 5:5 y Levítico 16:32, nos enseña que es el que va a hacer la expiación por el pecado. Y ese poder se lo dio Jesucristo. Y en segundo lugar, fueron 10 los que se confesaron, fueron 10 los que fueron purificados, fueron 10 los perdonados, fueron 10 a los que Jesús le quitó la lepra, pero solamente uno se acercó a darle gracias a Dios. Después de la confesión, recuerda que debes darle gracias a Dios por el sacramento que has recibido. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe.
Les habló el padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.